Lamborghini Revuelto apareció por primera vez en marzo de 2023 como el reemplazo del Lamborghini Aventador. La gran novedad para este nuevo modelo es que trae una plataforma híbrida, algo que para muchos es inconcebible, teniendo en consideración que esa línea de productos de superautos grandes de Lamborghini, que empezó con el Miura, siguió con el Countach, Diablo, Murciélago y Aventador, todos traían grandes motores V12 naturalmente aspirados. ¿Será que este cumple con las expectativas? Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Lamborghini Revuelto 2024. Vamos a ver. Cuando Lamborghini anunció que reemplazaría al Aventador por un modelo híbrido, la mayoría asumimos que el motor a combustión sería mucho más compacto, como la mayoría de vehículos híbridos. Sin embargo, cuando anunciaron oficialmente al reventón, nos sorprendimos porque el motor V12 naturalmente aspirado lo mantienen. Es un 6.5 litros naturalmente aspirado. Puede producir hasta 814 caballos o 607 kilovatios a 9.500 revoluciones. En cuanto a torque, hasta 535 libras-pie o 725 Nm a 6.750. En cuanto a los motores eléctricos, trae dos al frente, uno en cada rueda, y cada uno de estos puede producir hasta 148 caballos o 110 kilovatios. En cuanto a torque, 257 libras-pie o 349 Nm. En cuanto al tercero, está ubicado en el eje posterior, entre la transmisión y el motor, y actúa como un generador. Ese puede producir hasta 148 caballos o 110 kilovatios, igual que los otros dos, pero en cuanto a torque, un poco menos, 111 libras-pie o 151 Nm. En combinación pueden producir hasta 1001 caballos o 747 kilovatios a 9.250 revoluciones. Torque, 595 libras-pie o 807 Nm a 6.750. Ya sé lo que estás pensando, soy malo en matemáticas, no sé sumar, los números deberían ser más. El limitante que tiene es la batería, que puede producir un pico de 140 kilovatios. Si observamos debajo del capó, encontramos el motor V12 corrido hacia el frente del vehículo. Este es un carro con motor central. Mantiene el estilo clásico de los motores de Lamborghini, incluyendo la chapa que nos muestra la secuencia de orden de ignición de cada uno de los cilindros. Si vemos un poco más atrás, encontramos parte del sistema híbrido ubicado en la parte superior de la transmisión, la cual es transversal, no longitudinal como el motor. Les voy a ser completamente sincero. Cuando me enteré que el reemplazo del Aventador era un híbrido, me asusté un poco. De hecho, me frustró. Asumí que el carro iba a ser un carro mucho más aburrido, pesado, no representando lo que un Lamborghini es, y teniendo en consideración lo que el Aventador ofrece, iba a ser algo muy difícil de poder alcanzar. Un carro que es extremadamente sensorial, bruto, en sus versiones más deportivas, más agresivas. Pareciera que el carro te quisiera matar todo el tiempo. Y ese tipo de emociones son difíciles de imaginar en un vehículo híbrido. Así que, teniendo en consideración que estamos hablando de Lamborghini, una marca tradicional de superautos, que les está yendo muy bien en los últimos años, de hecho, aquí en los Estados Unidos, en el mercado hispano, son número uno en el segmento. Tenían que cumplir con las expectativas de todas estas personas. Es una marca que ha retenido muy bien a sus clientes. Hay un nivel de lealtad alucinante. Teniendo eso en mente, mis expectativas por este carro son altas. Tiene un ancho de 80 pulgadas o 2.3 metros. Altura, 44.7 pulgadas o 1.16 metros. Por el frente, empezando por el parabrisas, enorme y alineado evidentemente con el capó, clásico en estos diseños de carros tipo cuña. En la parte superior vemos cámaras, sensores, y estos trabajan directamente con estos sensores de radar que tenemos aquí en la parte baja, que nunca los habíamos visto en algún Lamborghini, porque este tiene sistema de cruise control activo y el sistema de mantenimiento en carril. En un superauto de estos es algo que realmente me sorprendió. En este caso le han puesto dos limpiaparabrisas, no lo han reemplazado por uno. El capó lo vemos muy bien esculpido y además funcional, porque vemos estas alas que ayudan a estabilizar el aire para llevarlo por encima del vehículo. La forma del capó es bien interesante. Si se fijan, se van a dar cuenta que el capó va por encima del sistema de iluminación. Ayudan a darle una mirada mucho más agresiva a este toro. Este sistema de iluminación trae tecnología de proyección y LED. Se ve espectacular la forma como lo han integrado con la forma del vehículo y viene en forma de Y. Queda espectacular la parte baja.
tenemos enormes túneles, doble función, llevar aire frío hacia los intercambiadores de calor. Y segundo, ampliar el área de contacto con el aire para darle más fuerza aerodinámica acá al frente. En cuanto a la distancia con el piso, no encontré una cifra oficial. ¿Es bajo? Sí, pero no te preocupes porque han instalado un sistema que ayuda a elevar la nariz rápidamente presionando un botón desde dentro de la cabina para evitar daño. Antes de entrar les quiero mostrar la llave. Está muy bonita, es pesada. Tenemos el nombre Lamborghini atrás con la bandera de Italia, botón de pánico, activar los pestillos, desactivarlos. En el centro tenemos uno para abrir la cajuela y el emblema de Lambo, lo presionamos y lo que hace es nos permite sacar una llave física. Eso es en caso no tengamos posibilidad de entrar al carro, porque la operación es eléctrica. Lo hacemos a través de un botón aquí atrás. Y por supuesto las puertas se abren verticalmente como todo Lamborghini debería hacer. La llave física tiene un lugar especial aquí abajo, una tapa, y aquí abajo es donde se hace. Pero eso es solo para casos de emergencia. Es algo que aprendí y quería compartirlo con ustedes. En cuanto a las puertas, ven los materiales que tenemos ahora, la combinación de materiales y colores que han utilizado está buenísima. Este marrón oscuro con el fondo gris se ve muy bien. Carro relativamente bajo, normal en este tipo de carros, ¿cierto? En cuanto a sus asientos, los que tenemos ahora es la segunda opción. Los primeros son los más deportivos, de fibra de carbono, livianos, más incómodos. Los que tenemos ahora son los más útiles, los más cómodos. Vemos el emblema de Lamborghini arriba, muy lindo. Los apoyos son relativamente rígidos, pero esto es cuero real, se siente muy bien, se siente producto premium. Los ajustes son eléctricos, mientras que en los otros el ajuste es manual, en un esfuerzo por reducir peso. Aquí vemos los pedales de aluminio y un gran pedal muerto. Al lado izquierdo tenemos el sistema de iluminación. Esto me recuerda mucho a los botones que habíamos visto en Audi, así como el freno de emergencia. Los vents de aire acondicionado aquí en las esquinas, recubiertos en fibra de carbono, se operan manualmente. Miren qué linda la decoración del panel de instrumentos. Fibra de carbono, muy bonito. Y para poder acceder al motor, tenemos que mover un poco el asiento delantero y tenemos una palanca aquí atrás. Ahí te preguntarás, ¿para qué es esto? Esto no es para colgar algo, esto es para abrir las puertas en caso te quedes sin energía. Una vez que entramos acá, vemos las animaciones que tenemos en la pantalla digital de 12.3 pulgadas, completamente digital. Y aquí en la pantalla central, esta es de 8.4 pulgadas. Y finalmente tenemos una tercera al frente del copiloto, esta de 9.1 pulgadas. Cerramos. Miren la integración entre los paneles, muy buena. Me recuerda un poco al frente del carro, el lateral donde están los faros, así este tipo de filo. Y como vemos, múltiples niveles, múltiples materiales. Obviamente este tipo de carro se puede customizar como uno quiera. Miren qué bonitas las animaciones y aún no hemos encendido el carro. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí en el centro tradicional. Lo que me he dado cuenta es que han variado un poco el diseño. Antes nos permitía meter el dedo aquí por la apertura. En este caso es más limitado. Ahora sí tenemos que abrirlo. Encendemos. Normalmente en este tipo de carros encontramos un rugido tremendo, pero esta es una excepción porque este carro es híbrido y le está dando prioridad inicialmente a la carga eléctrica. Aquí tenemos 50% restantes y nos está dando eso primero. Sí sentimos cómo se activa el carro, pero no directamente el V12. Aquí en las puertas encontramos los switches para operar los vidrios y el espejo lateral, pestillos, me gusta. El volante, el diseño está muy bueno. Obviamente los materiales, la construcción es diferente a la que hemos visto en otros productos. Muy deportivo, evidentemente, parte baja plana, fibra de carbono. Y otra cosa, está plagado de botones, 4 rotores y tenemos, me parece, 24 botones alrededor de todos lados. El de abajo es uno que he estado utilizando bastante, porque este controla la suspensión. El otro rotor es este, el que lo vemos rojo. Con este controlamos los modos de manejo. El primero es, si está traducido al español, es ciudad. El siguiente es estrada. Ahí ya se despierta el V12, porque ya nos dice que ya estás por la calle. Ya no necesitas estar reduciendo el ruido para no molestar a la gente. El siguiente, Sport, Corsa. Ahí vemos cómo va cambiando todo, ¿no? El diseño cambia, tenemos la disposición del tacómetro horizontal en la parte superior, el velocímetro en el centro y tenemos uno más que es Corsa
ESC Off, es decir, tienes todos los sistemas desactivados. Pero por el momento, ahora mientras estamos describiendo el carro, lo vamos a dejar en cita. Ok, tenemos otro juego de botones y rotores. Con el rotor bajo controlamos el alerón posterior. Con el rotor EV tenemos oportunidad de seleccionar el modo híbrido, que funciona como un híbrido regular, o el modo Recharge, recarga. Con ese le estamos diciendo al motor V12 que nos recargue la batería. A la izquierda, a la derecha tenemos el nivel de gasolina. Y resulta bastante eficiente. Lo he estado manejando durante el día y calculo que me ha ahorrado un 35% de consumo. Nada mal. Por cierto, miren cómo está vestido el panel de instrumentos con fibra de carbono, con unos pernos. Se ve y se siente muy bien. Pero este volante está bueno, lo podemos controlar manualmente. En cuanto a posición, vertical, telescópica, como pueden ver aquí a la derecha tenemos las enormes paletas para controlar la transmisión automática doble embrague de 8 velocidades. Gran cambio para este año. Ahora vamos a ver qué tal funciona. Y aquí, detrás de las aspas, tenemos otro set de botones escondidos con el que controlamos la información que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla digital. Mientras que con los botones ubicados detrás del aspa horizontal derecha, controlamos el sistema de audio. En este carro vale la pena hablar un poco más sobre el sistema de interfase, porque se han lucido este año. Tiene un largo total de 194.8 pulgadas o 4,95 metros. Distancia entre ejes, 109.4 pulgadas o 2,78 metros. Por el lado, empezando por el frente, me encanta cómo sobresale el sistema de iluminación por el lado. Definen este filo, este perfil afilado que le queda súper bien. En cuanto a sus ruedas, las de serie traen ruedas de 20 pulgadas al frente y 21 atrás, pero las que tenemos ahora son las opcionales. Traen ruedas al frente de 21 pulgadas, aleación de aluminio con 5 aspas. Los neumáticos 265/30, mientras que en el eje posterior tenemos ruedas de 22 pulgadas, calzando neumáticos 355/25. En cuanto a su sistema de frenos, carbono cerámicos. Al frente tenemos enormes rotores de 16.1 pulgadas o 410 milímetros, con pinzas o calipers con 10 pistones, mientras que en el eje posterior tenemos rotores un poquito más pequeños. En ese caso son 15.3 pulgadas o 390 milímetros, mientras que sus calipers tienen 4 pistones. En cuanto a su diseño, los guardafangos delanteros están definidos por esta línea en la parte superior que pasa por la parte baja del pilar A. En cuanto a la línea de carácter, empieza aquí al frente, donde está el reflector. Este proyecta una línea que atraviesa las ruedas, se integran con las puertas y van por todo el lado del vehículo hasta integrarse con esta forma en Y que define dos túneles, uno superior y uno bajo. La Y continúa por la parte superior definiendo los músculos de los guardafangos posteriores. Detrás de los guardafangos delanteros encontramos este estabilizador de aire vertical. El captador de luz empieza en la parte baja y no solo cumple una función visual, sino aerodinámicamente funcional. Vemos cómo se extiende y se va haciendo cada vez más ancho, estabilizando el aire y alimentando de aire frío el túnel bajo. El side seal en la parte baja, en la parte delantera es un poquito más ancho. En el espacio donde los ocupantes van a entrar y salir, lo han adelgazado para minimizar daños. Y luego se vuelve a extender en la parte posterior y ahí es donde vemos el nombre revuelto. El nombre lo han diseñado de una forma muy particular. Las letras en los extremos tienen cada uno un cuerno, haciendo referencia a los tradicionales toros de lidia. Por cierto, el nombre revuelto proviene de un toro de lidia que era conocido en Barcelona en los años 1880. Tenemos diferentes formas de poder configurar el vehículo. Nos está dando las diferentes opciones en cuanto a información. Podemos llevarla a nuestro panel de instrumentos y lo hacemos bien fácil. Lo que haces es con dos dedos seleccionas uno. Una vez que está resaltado, lo pasamos al lado izquierdo y pasa ahí. Muy sencillo, muy fácil de utilizar. También podemos hacerlo del otro lado. Podemos hacerlo, por ejemplo, si queremos ver el estado del motor y lo tiramos para el lado derecho, pasa hacia la pantalla ubicada al frente del copiloto. Me ha encantado la forma en que han hecho. No solo cómo funciona, cómo opera, pero el ritmo, la velocidad con que opera. Muy rápida, muy suave, muy bien pensado. Felicidades a Lamborghini por ello, porque la verdad que me ha gustado muchísimo. Han mantenido el diseño que habíamos visto antes y le queda muy bien, como ven, el vehículo actualizado con el modelo en el que estamos, pero no solo eso, el color también ha sido actualizado con el que tenemos ahora mismo. Los vents de aire acondicionado centrales son interesantísimos. Son, como pueden ver, fijos, están llevando el aire directamente a cada uno de los ocupantes. La forma hecha en fibra de carbono, tenemos aquí otra de las Y que hemos visto alrededor de todo el carro. Pero ¿cómo controlamos esta? Porque no tenemos ninguna perilla ni palanquita para hacerlo.
se hace digitalmente a través de la misma pantalla de instrumentos. Simplemente jalamos, llevamos, indicamos para dónde queremos que proyecte el aire y lo va a hacer. Interesante, una forma diferente de hacerlo. Y para el menú principal, simplemente eso. Tenemos conectividad para Apple CarPlay y Android Auto. Vemos 2 puertos USB del tipo C aquí abajo. Aquí podemos poner el celular y no se va a estar deslizando por ningún lado, porque tenemos no solo bastante espacio, sino el material que están utilizando es abrasivo. Luego vemos que aquí en la consola central tenemos fibra de carbono, donde tenemos 2 interruptores. Uno para activar las luces de emergencia y otro para abrir la tapa para el reservorio de gasolina. Y como hemos visto antes, en los interruptores están rodeados por este par de barras. Eso viene de la industria aeroespacial. La idea es que no los golpees accidentalmente, no los actives accidentalmente. Ya hemos visto el lugar donde está el interruptor para encender el vehículo, pero aquí tenemos un espacio especialmente dedicado para llevar la llave. Otro poco más abajo tenemos este operador para la transmisión automática, la misma que hemos visto en los otros productos de Lamborghini. Se opera bastante fácil. Un poco más de espacio aquí. El apoyabrazo central es bastante limitado en cuestiones de espacio, más espacios útiles. Y aquí detrás de los asientos veo espacio útil. Me parece que es más el que habíamos visto en el Huracán. Aquí vemos un vidrio donde podemos ver el motor directamente, se ve espectacular. Aquí atrás vemos unos ganchitos para llevar tu camisa, saco. Aquí en el techo lo vemos decorado muy lindo, con muy buenos materiales, y pueden ver la integración de los paneles nuevamente, que al frente del copiloto tenemos una guantera bastante amplia, teniendo en consideración el vehículo que es. Y otra cosa, algo que me recuerda mucho de Porsche. Recordemos, este carro es parte de la familia Volkswagen, y Porsche también lo es. Y esto, donde están los posavasos, es igualito a lo que habíamos visto en productos de Porsche. Ahora, la diferencia es que en este caso podemos cerrar el centro. Así se ve mucho mejor. Los materiales muy buenos. Se siente una cabina bastante amplia para el tipo de vehículo que es. Y mira, también tenemos un poco de apoyo aquí para las rodillas, sobre todo cuando estamos entrando a curvas en un circuito, por ejemplo, repetidas veces. Esto va a ayudar a que no sea tan cansado. El espejo central se ve muy bien. El sistema de iluminación está utilizando tecnologías LED. Los tapasoles en estos carros siempre son chiquitos, bastante limitados. Este no es la excepción. Aún así, la visibilidad en este carro no está nada mal. La visibilidad frontal es limitada, clásica en estos vehículos tipo cuña. Aquí en la esquina vemos esta chapita de fibra de carbono donde dice 60, celebran el aniversario 60 de la marca. El espejo lateral en forma hexagonal tiene detector de puntos ciegos y la verdad que la visibilidad no está mal. Por lo que recuerdo, me parece que es mucho mejor a la que habíamos visto en el Huracán. La bocina. Eso, una bocina de macho. Este carro lo merece. Su parte posterior, empezando por el techo. Le han dado esta forma, este valle en la parte central. Eso permite que el aire fluya de manera mucho más controlada por encima del motor, el cual no está cubierto por nada, está totalmente expuesto. Esto lo habíamos visto en productos de Bugatti, como el Chiron y en el Veyron, pero por primera vez en Lamborghini. Ventajas: la primera, permite que el sonido de esta sinfonía de 12 cilindros llegue fácilmente a la cabina. Además, el aire caliente que genera este motor va a ser más liviano, se va a elevar, y con el paso del aire frío mucho más rápido en la parte superior va a ayudar a alejarlo rápidamente de la bahía. A pesar de tener un cobertor parcial, este está lleno de túneles, tanto para dejar salir como para dejar entrar aire. Llegando a la parte posterior, llegamos a los tubos de escape. Tienen un diseño extraordinario, me recuerdan mucho a lo de los aviones de combate, porque este carro por todos lados ha tomado inspiración de esa industria. Y no solo los han puesto ahí, sino que le han dado forma al carro para que se ajusten muy bien a esto. No solo presenta aún más musculatura, se ve estéticamente superior a lo que hemos visto en cualquier otro modelo. Tenemos un alerón muy bien disimulado en la parte posterior. Tenemos la opción de desplegarlo manualmente, pero el sistema funciona mejor cuando trabaja automáticamente. En las esquinas encontramos el sistema de iluminación con tecnología LED en forma de Y, una forma común que hemos visto alrededor de todo el vehículo. Aquí en el centro, el nombre Lamborghini en cromo. Bajando otro poco, tenemos el difusor de aire extremadamente agresivo. Y gracias a Dios han instalado cámaras y videos, porque lo último que quiere hacer es dañarlo al momento de estacionar cuando estamos retrocediendo. Un poco más abajo tenemos la parrilla metálica con textura de panal de abejas. Nos permite ver el sistema de escape. La función, ayudar a mantener la temperatura ideal debajo del capó. Y por último, un detalle que no quiero dejar de mencionarlo y que me gustó muchísimo es el huevo de Pascua que han instalado en la parte posterior. ¿Ven el sistema de iluminación? El de frenos en la parte superior entre el capó y el techo tiene forma de cuernos. Y si se fijan bien,
Esta es la cara del toro y estos son sus cuernos. En cuanto a su espacio de carga, he buscado el volumen por todos lados, pero no encontraba una cifra oficial. Pero viéndolo, me parece que es más grande que habíamos encontrado en el Aventador. Tenemos espacio para una bolsa especialmente diseñada para llevar tu cobertor, otra para llevar tus guantes, por si quieres trabajar en tu carro, y otra bolsa especial para llevar tu cargador casero para tu batería de litio de 3.8 kWh. Esa batería te da un rango aproximado eléctrico de solo 5 millas o 8 kilómetros. Ahora el motor a combustión te da entre 9 y 16 millas por galón, que son entre 3.83 y 6.8 kilómetros por litro, o entre 31.39 y 17.66 litros por cada 100 kilómetros, dándote una autonomía aproximada de entre 203 y 360 millas o entre 324 y 576 kilómetros. Este carro puede acelerar de 0 a 60 en solo 2.3 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 218 millas por hora, que son 350 kilómetros por hora. No es un carro liviano, 3.907 libras o 1.772 kilos. A pesar de agregar todos estos elementos adicionales para el sistema híbrido, este carro es 10% más liviano que el Aventador. Una de las razones es porque la batea, el monocasco, es 100% fibra de carbono, mientras que en el Aventador utilizaban una composición entre fibra de carbono y otros metales. El tema de la recarga es muy interesante en este carro. Tenemos un modo recarga en el carro. Cuando lo activas, el motor V12 se encarga de generar la electricidad para recargar la batería. Le toma solo 6 minutos hacerlo, mientras que si usas el cargador casero con una fuente de 3 kilovatios le toma 1 hora y con una de 7 kilovatios 30 minutos, dándote una autonomía máxima de 5 millas o 8 kilómetros. No es mucho. La idea es utilizar ese rango corto temprano por las mañanas cuando enciendes tu carro y te vas a trabajar o a pasear. Así no vas a molestar a nadie. Y una vez ya recorriste las 5 millas, el motor V12 se va a encender y va a empezar a regenerar nuevamente. A ver, para encenderlo tenemos el botón de encendido clásico. Y lo primero que llama la atención en este carro es cuando lo enciendes, no te recibe ese sonido infernal que normalmente lo hacía en cualquiera de sus modelos, ¿no? Es totalmente silencioso. De hecho, te entra la duda si el carro está encendido o no. Por ahí ya es diferente. Y teniendo en consideración que muchas personas, y me pasa mucho con los niños, que siempre cuando me ven en este tipo de carros, lo primero que me hacen es, acelera, quiero escucharlo, quiero escucharlo. Si recién lo has encendido, no te va a permitir hacerlo, porque enciende en el modo, en el más tranquilo, en el ciudad, en el citá. Entonces el carro está totalmente encendido. Visualmente te está dando las advertencias, oye, estoy encendido por si acaso. Si arrancamos, totalmente eléctrico. Entonces a la izquierda tengo este indicador que me muestra la cantidad de carga eléctrica que me queda en la batería. Estamos a la mitad. La idea es evidente, ¿no? Primero, ahorrarte un poquito de gasolina. Y segundo, no molestar a la gente cuando recién empiezas a manejar. Temprano por las mañanas, no hay problema. Y empuja bastante bien. Tiene un sonido bastante particular que no es muy extraño, teniendo en consideración los otros que hemos escuchado en los vehículos eléctricos. Se siente muy plantado el carro, pero definitivamente todavía no se ha despertado el toro que esperamos. La visibilidad es buena, la posición de manejo como tal, los puntos ciegos existen, pero no son tantos como hemos visto en otros productos. Eso también me da mucha tranquilidad. Además tenemos sensores que me permiten detectar puntos ciegos si es que hay algo por ahí. Es un carro muy tranquilo. No puedo creer que estoy hablando desde un Lamborghini sin tener que alzar la voz. Es algo raro. Ahora, si lo cambiamos al modo Strada, ahí ya se despierta. Aún así, es una combinación de propulsión eléctrica y motor a combustión. El motor a combustión está encendido, pero el tono es muy bajo. Siento cómo me jalan las ruedas delanteras, es decir, los motores eléctricos. Otra cosa que me ha gustado mucho en este carro, tener la opción de poder controlar la suspensión. Solo 2 opciones, duro, suave. Eso es todo. Ahora, lo que tenemos que destacar es esa transición entre marchas
¡Wow! ¡Wow! A diferencia de lo que habíamos encontrado en el Aventador antes, cuando le cambiábamos de marcha manual, era clac, 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 una transición muy dura, muy agresiva. Y no lo digo como algo negativo, chévere, porque es lo que te ofrece el carro. Pero esta transmisión doble embrague de 8 velocidades hace un trabajo muy preciso, muy rápido, muy suave. Y teniendo en consideración para el tipo de uso que le va a dar la gente a este, vale la pena. Es una transmisión un poco más pesada, pero yo creo que lo justifica. ¡Wow! Es alucinante. O sea, estoy cambiando de marchas mientras estoy atravesando las curvas y el carro no se altera para nada. Es plano totalmente. Si existe algún tipo de ajuste o de cambio, es casi imperceptible. Y eso que estamos en el modo Strada, no estamos aún en el modo Sport. Bueno, pondremos el modo Sport a ver qué pasa. A ver. Sí, este carro retiene esas emociones a las que nos tiene acostumbrado Lamborghini. Han hecho un gran trabajo. Y lo que más me ha impresionado de este carro ha sido quizás el sistema híbrido, el sistema de regeneración. Ahora que estamos en el modo Strada y hemos estado acelerando, parte de la potencia generada por el motor a combustión está yendo a recargar la batería. Ya estamos de nuevo a la mitad. Es muy inteligente la forma de hacer eso. Y el peso adicional que han agregado ha sido compensado a través de la batea, que es 100% fibra de carbono en este momento. La rigidez torsional ha aumentado. No sentimos que el centro de gravedad haya cambiado. Se siente un carro muy plantado al piso, extremadamente ancho, y se siente de esa manera. Eso te da mucha confianza cuando lo estás manejando, sobre todo cuando estás atravesando curvas. Bueno, ahora vamos a recoger a Luca porque vamos a ir a un evento organizado por Lamborghini aquí en Miami por primera vez. Se llama Movember Bull Run. Es un evento que recauda fondos para una causa sin fines de lucro y nos han invitado a participar, así que ¿por qué no? Vamos a pasar el día con propietarios de Lamborghini y con el mismo Lamborghini. Se dice que esperan más de 150 Lamborghinis de todo tipo y nos van a llevar escoltas y todo eso, así que es súper chévere. Vamos a buscarlo a Luca y después vamos a manejarlo durante la noche. Este carro de noche es un espectáculo de manejar. Y no solo lo digo por las gráficas animaciones que vemos a través de las pantallas de instrumentos, sino porque la sensación de andar en este carro tan pegado al piso, con la visibilidad que tenemos ahora, le da un toque siniestro a tu manejo. La verdad que me gusta mucho. Parece que nadie te estuviera viendo, pero la realidad es que todo el mundo te está mirando, sea aficionado a los carros o no. Ahora vamos a subirle un poquito el tono a este. Vamos a ponerlo en el modo Sport. Qué bien funcionan estos frenos. Chillan un poco, pero suenan muy bien. La reacción definitivamente se ajusta a ser un poco más agresiva, pero no llega a ser una reacción que te aterroriza, por lo menos desde este punto, porque de repente si estás de copiloto lo más probable es que andes un poco aterrorizado, pero aquí a este lado, muy bueno. Vamos a ver. ¿Y sabes lo que me gusta de este carro? Es que cuando lo pisas, jala. Las ruedas delanteras aplican suficiente torque para sentir una aceleración muy bien balanceada. Sabes que tienes enorme cantidad de torque y potencia en las ruedas posteriores, pero la confianza de tener que las ruedas delanteras te están jalando también y compensan, te hace sentir muy seguro. La transferencia de sensaciones a través del volante del asiento es bastante clara y es algo también raro
en este tipo de carros eléctricos, porque normalmente no hacen un buen trabajo en ese sentido, pero este carro hace un buen trabajo. Excelente desempeño del carro, y me refiero no solo a la respuesta del motor, la transmisión, la suspensión, esos frenos que bien se agarran, y los neumáticos obviamente tienen la distribución, las dimensiones perfectas para que este carro se pegue a la pista como una araña. Es un carro muy emocionante, extremadamente rápido, te da una sensación de ligereza que no esperaba en este carro, teniendo en consideración que es un vehículo híbrido. Así que ahí lo tuvieron, al Lamborghini Revuelto 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $608.500, mientras que la versión que probamos hoy con todas las opciones que les mostré, $680.000. Entre sus competidores directos tenemos al Ferrari SF90 Stradale y al McLaren 765 LT. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no dependemos de los fabricantes para poder financiar estas producciones. Si quieres apoyar este esfuerzo, le dejo un link abajo. Y si no puedes ayudarnos con dinero, un like, un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.